noche, en ¿Quién tiene la razón? Se hizo el enfermo para no asistir a diligencias. Fiscal acusó a Luis Castañeda de obstaculización a la justicia y solicita prisión preventiva en su contra. El investigado Castañeda Locio, unos minutos antes de la declaración, junto con su abogado defensor, refiere en Plazumilla solicito reprogramación. Y concurrimos a la clínica peruano-japonesa y se nos indicó que no ha sido así, que el señor Castañeda Locio no registra historia clínica en la clínica Centenario peruano-japonesa, por ende no registra atención alguna. Además, el Vladimiro del Callao, Juan Sotomayor, tenía sala donde grababa funcionarios. Él y Víctor Albrecht quizás vayan a prisión este viernes. Yo quiero exigirle hoy, a través del presidente, que se disculpe públicamente por las acciones que tomó y que mancillaron mi honor, mi apellido, mi familia. Y si usted no se disculpa públicamente, acuérdese de una cosa, que vengo del puerto y vengo del Callao. Y también, Club de la Construcción en la mira de Indecopi. Hoy en vivo, a las 7 de la noche con Omar Mariluz, en RPP Televisión. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Y efectivamente, como escuchábamos en la introducción, hoy continuó. Fue el segundo día de audiencia del caso de Luis Castañeda Locio, el exalcalde de Lima. Hay que recordar, porque siempre es importante en toda esta trama del caso Lavallato, que ya tenemos una exalcaldesa con prisión preventiva, el caso de Susana Villarán, que también justamente va a prisión preventiva porque se le acusa de haber recibido dinero, no solamente de Odebrecht, sino también de la constructora brasileña OAS por la campaña de la revocatoria, es decir, cuando ella era funcionaria pública, cuando ella era alcaldesa. Esta vez es el caso de Luis Castañeda Locio y lo que pide la fiscal del equipo especial Lavallato, Milagros Salazar, es 36 meses de prisión preventiva, pero ella ha revelado algunos datos muy importantes que harían pensar que el futuro del exalcalde es sumamente complicado si es que el juez acepta lo que está pidiendo o lo que piensa pedir la fiscal Milagros Salazar, porque la pena sumada para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, podría superar los 35 años. 35 años, nada menos, es a lo que se enfrentaría en este momento el ex burgomaestre. Pero claro, centrémonos en el momento actual, porque lo que se está viendo en esta audiencia, que todavía no concluye, es si se justifica o no se justifica el hecho de que Castañeda Locio, José Luna Gálvez, que era uno de los principales aportantes, y la exfuncionaria de la municipalidad, Giselle Segarra, tienen que ir a una prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Una prisión preventiva de 36 meses. Y ahí lo que tiene que, digamos, suceder es que haya el presupuesto de que pueden entorpecer la justicia o el peligro en realidad de fuga. Así que vamos a ver qué es lo que termina decidiendo el juez, pero también está el otro gran caso que no podemos dejar de lado, no podemos, y a veces con todo el caso Lavallato no estamos percibiendo los otros grandes casos que se están desarrollando y se están investigando en nuestro país, que tienen que ver también con la criminalidad organizada. Y lo que se ha revelado en las últimas semanas tiene que ver directamente con el Callao. Me refiero, como bien han escuchado, al exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, y a un excongresista de la República que estuvo hasta el Congreso pasado con el fujimorismo, Víctor Albrecht, porque ellos también son sindicados por el Ministerio Público de pertenecer a una organización criminal que lo que hacía es dar empleados o buscar empleados fantasma dentro de la empresa de limpieza, la empresa municipal de limpieza, y cobraban en la teoría o en la tesis fiscal alrededor de 6 millones de soles mensuales. Y la novedad es que se ha encontrado en una oficina aparentemente del exalcalde Juan Sotomayor una especie de salita del zinc. ¿Qué se hacía ahí? Hay videos, lo que se sabe es que hay videos. La pregunta es, ¿quiénes están en esos videos? Quiero dar la bienvenida al fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, para que nos dé algunos alcances de lo que se viene encontrando hasta el momento. Muy buenas noches, en principio, fiscal. Y antes de entrar al tema ya de fondo del Callao, sí me gustaría algún comentario sobre lo que está atravesando el exalcalde de Lima, ya acusado por otro caso que tiene que ver más con el tema Lavallato, ¿no? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Ese tema obviamente lo tienen los colegas de la Fiscalía Especializada Lavajato. He estado viendo parte de la audiencia, obviamente no le he podido ver toda, pero creo que la fiscal está presentando las evidencias, los graves elementos de convicción y todos los elementos que sustentan su pedido de requerimiento, y obviamente la defensa está rebatiéndolos, y al final la que va a decidir si van o no van a prisión preventiva la señora jueza, así además lo manda el procedimiento, ¿no? Se justifica y ya en términos generales, ¿no? Porque la crítica que se hace a los fiscales en los últimos meses es que todo lo ve en prisión preventiva y quizá muchos de estos casos podrían tratarse o investigarse con los procesados fuera de las cárceles, pero ¿por qué, o no sé su apreciación, se podría justificar una prisión preventiva? Porque estamos hablando de exfuncionarios de altísimo nivel, todavía con poder político, con capacidad de obstruir, con dinero para fugar. Lo que ocurre es que cuando un fiscal solicita la prisión preventiva tiene que probar ciertos presupuestos. En primer lugar, que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al sujeto investigado con los hechos que se investigan. Es lo que se conoce como evidencias probatorias. En segundo lugar, hay que establecer si es que tienen peligro procesal, es decir, si es que obstaculizan la investigación o hay peligro de fuga. Después se tiene que analizar lo que es la prognosis de pena, que tiene que ser mayor a 4 años, y luego, obviamente, los principios de proporcionalidad, necesidad y urgencia. Todos estos tópicos lo tiene que probar la Fiscalía, esa es su obligación. Pero hay que recordar algo, la prisión preventiva en general tiene dos objetivos. Primero, que el imputado no se fugue. Sí, claro. Y segundo, que el imputado no obstaculice la investigación. Entonces, dentro de los pedidos en general que hacen los fiscales de prisión preventiva, tienen que determinar que no existe otra medida para poder asegurar estos dos objetivos. Porque claro, hay que tener en cuenta que la prisión preventiva es la medida más gravosa. Después de la vida, el derecho más importante es la libertad. Y hay sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema, que se tiene que tomar esta medida cuando los otros medidas cautelares no aseguran esto. Es decir, el fiscal tiene que analizar con una comparecencia simple, ¿lo aseguro o no lo aseguro? De repente con una comparecencia no lo voy a poder asegurar. Me voy a una comparecencia con restricciones, de repente con ella tampoco puedo que me obstaculice. Entonces, como ya no puedo más por la personalidad, por la calidad de la gente, porque no tiene arraigo, porque cuál ha sido su comportamiento durante la investigación, todo eso se analiza y entonces, frente a todas esas evidencias, el fiscal dice, ¿sabe qué? Yo con una comparecencia definitiva no me aseguran de que esta persona me va a obstaculizar o se va a fugar. En consecuencia, la única medida acorde a las circunstancias es que es una prisión preventiva. Y en el caso de Lavallato, en los casos que hemos visto, donde han desfilado varios de los políticos peruanos más importantes del país, ¿le parece justificable, digamos, las prisiones preventivas? Mira, yo no voy a dar un análisis, ni una crítica, ni una opinión sobre el trabajo de otros colegas, porque sería una falta de ética, ¿no? Además, no conozco en detalle los requerimientos de las evidencias, porque no estoy a tanto, obviamente, como ustedes, de las Entonces, vámonos al Callao, que es el tema que también es importante y no hay que dejar de lado, porque lo que se ha revelado es sumamente importante y lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Sino las implicancias que este caso puede tener sobre otros casos. Me refiero a la organización Los Rich por Dos, que en la tesis fiscal el líder de esta organización criminal es el exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, y también estaba metido un congresista, o en ese momento era congresista de la República, Víctor Albrecht, que nada menos, y está vinculado ahí, era el presidente de la Comisión Lavallato del Congreso. ¿Cómo va esa investigación? Entiendo que la audiencia se ha reprogramado. Bueno, lo que ocurre es que se pidió en la audiencia la semana pasada, el domingo, se solicitó el requerimiento de prisión preventiva, el juez Carguancho lo programó para el día de lunes, o de ayer a las 5 de la tarde, y la ha suspendido para el día viernes. Ha pedido la defensa porque quieren más tiempo para leer, obviamente, el requerimiento de prisión preventiva. Y eso es normal, porque obviamente tienen derecho a enterarse de todo lo que la Fiscalía va a presentar, ¿no? En ese sentido, el día viernes, en las primeras horas de la mañana, se va a llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva contra las 12 personas a las cuales se les ha solicitado este requerimiento o esta medida de coerción personal. Y ahí la doctora Castro va a tener que establecer
cuáles son las evidencias que vinculan a cada uno de las personas a las cuales se está pidiendo prisión preventiva con el hecho que esté investigando, y como lo conversábamos hace unos minutos, también tendrá que determinar si es que existe arraigo o no existe arraigo, y al final será el juzgado el que tome la decisión, porque el fiscal es una autoridad requiriente, sí, claro, y el juez es una autoridad decisoria. Es decir, ese juez, ¿no? El que decide ese juez. Efectivamente. Pero en el caso, ¿cómo estamos con los tiempos? Porque me parece que ya el plazo de la detención preliminar a la que tienen ya venció. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahí? No ocurre nada, porque ya la Fiscalía cumple con poner a disposición del juez a los detenidos dentro del plazo de los 15 días. Una vez que está a cargo del órgano jurisdiccional, el juez lo que hace es ordenar una detención hasta que dure la audiencia, no hay ningún problema. O sea, ahora ya están con otro orden judicial. Ok, ahora, interesante lo que se ha ido encontrando en el caso de Juan Sotomayor, porque lo que se ha dicho es que tenía una especie de salita del zinc, que era un pequeño Montesinos instalado en el Callao. Sí, lo que se ha encontrado en el allanamiento de las oficinas es que no era pues una salita del zinc con cámaras ocultas, sino que había un estudio de televisión. Okay. Que es muy distinto. Es muy diferente, ¿no? Claro. Yo cuando llegué me sorprendí a ver un estudio de televisión, dije, uy, no. Supongo que habrá sido para algunas entrevistas. Obviamente las investigaciones van a determinar para qué ha sido utilizado este estudio televisivo que tenían a su disposición los investigados, ¿no? Ok, pero no han encontrado, digamos, en las oficinas, en su casa, cámaras ocultas, grabadoras, con la intención, la clara intención, evidentemente, de tener información de las personas con las que se reúne. Lo que se ha encontrado son cámaras espías. Cámaras espías. Cámaras espías, sí les llaman las cámaras pequeñas que están en llaveros, en botones, ¿no es cierto? ¿Dónde? Ahí en las oficinas del señor Sotomayor. Esas cámaras han sido obviamente incautadas y en el transcurso de los días, después de que se dicte la prisión preventiva, que es lo que nosotros esperamos, ya la policía conjuntamente con la doctora Castro y un equipo de fiscales, del pool de fiscales contra el crimen organizado, van a deslacrar estos materiales, estos objetos del delito, y obviamente van a tener que visualizar si es que hay o no hay video, y ahí veremos qué encontramos. Claro, es decir, todavía estamos a la espera de saber si existe la información. Por ejemplo, en el caso de Montesinos, si recordamos, sí se encontró una gran cantidad de videos que permitió saber pues el nivel de corrupción que había. Claro, lo que ocurre es que en época de Montesinos, cuando se comienza a deslacrar, después de varios meses, nos damos con la sorpresa de encontrar estos videos, ¿no? Aquí igual va a ocurrir lo mismo, seguramente, si es que han utilizado presuntamente estas cámaras espías para filmar en forma subtexticia a alguna persona sin su consentimiento, tendrán que aparecer ahí, ¿no? Ahora, ¿y cuál era el rol de Víctor Albrecht en esta organización criminal Richport II? A ver, lo que le imputa a la Fiscalía que era el segundo hombre dentro de la organización criminal. Hay que tener en cuenta que él es congresista, había sido presidente del directorio de la empresa de limpieza pública antes de ser congresista, y obviamente después que sale deja pues a las personas de su entera confianza. Y obviamente la imputación es que desde ya afuera, siendo congresista, conjuntamente con el alcalde, dominaban la empresa para introducir a empleados fantasmas, es decir, empleados que aparecían en la planilla, pero no trabajaban, pero sí cobraban. Y obviamente de las investigaciones que se han hecho, estamos que desde enero, por decirlo así, enero, febrero, hasta el momento, octubre o diciembre, más o menos se ha calculado que son 6 millones aproximadamente de dinero que ellos extorsionaban a los nuevos directivos para que sigan pagando a los empleados fantasmas, es decir, los amenazaban, los extorsionaban. Frente a estas amenazas del nuevo directorio, este nuevo directorio valientemente formula la denuncia por extorsión. Y ahí empieza la investigación nuestra. ¿Estas amenazas van directamente o se dan cuando Víctor Albrecht era congresista de la República? Lo que tenemos es una información cierta, en que uno de los directivos en sus declaraciones establece que, si no me falla la memoria, en septiembre, el 25, 26 de septiembre, él aparece con 2 personas pidiendo que los pongan en planilla. Y esta plata, digamos, era 6 millones de soles mensuales que iba a parar... Anual. 6 millones anuales. La contabilidad nos establece que anualmente se presume que han estado
desfalcando a la municipalidad con alrededor de 9 millones de soles anualmente, ¿no? Y si tenemos en cuenta que esta empresa tiene, creo que más de 15 años de existencia, entonces la Contraloría va a tener que ingresar, ya estamos en contacto con ellos, a través de nuestra fiscal, para hacer un análisis contable de todos los años de esta empresa para establecer quiénes eran realmente trabajadores que sí trabajaban y quiénes eran los trabajadores fantasmas. Y para ello estamos recibiendo todo el apoyo de la empresa, de los nuevos directivos de la empresa de limpieza pública El Callao, ¿no? Ahora, ¿esto se puede, digamos, profundizar en esta investigación recién cuando Víctor Albers deja de ser parlamentario con la disolución del Congreso o iba por canales separados? No, nuestra investigación empieza en abril con la denuncia. O sea, ya desde el mes de abril la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la DININCRI, que está al mando del general Sotil, ya estaban haciendo las pesquisas y obviamente durante ese tiempo pues ha habido escuchas telefónicas, hemos tenido agentes especiales, testigos protegidos, óbices, todo lo que se utiliza para enfrentar al crimen organizado. Es decir, se hicieron uso de las técnicas especiales de investigación. Ahora, ¿es verdad que esta organización criminal, Richport 2, es la madre del caso Cuellos Blancos del Puerto? A ver, lo que ocurre es que es un tema de nomenclatura. Ajá. Esta investigación Richport 2 viene de Richport 1, digamos claro, así, ¿no es cierto? Que es la investigación contra una organización criminal dedicada al narcotráfico. Que fue el año 2017 más o menos, y de ahí aparecen las escuchas que vinculan pues a las personas que ahora están investigadas por el tema de los cuellos blancos. Lo que quiero aclarar es que por el momento, hasta ahora, no hemos encontrado vinculación entre las actividades ilícitas de Sotomayor y Albrecht con las actividades ilícitas de los cuellos blancos. Eso no lo descartamos porque obviamente las investigaciones van a continuar, por ahí podemos encontrar algo, pero actualmente no lo tenemos. Es decir, no han podido o no tienen escuchas entre jueces o fiscales del Callao con esta organización criminal dedicada más al tema específico de sacar dinero a partir de trabajadores fantasmas. Exactamente, todavía no hay una vinculación, no lo tenemos, no lo descartamos, puede ocurrir, vamos a seguir investigando, pero actualmente la realidad es esa, no hay ninguna vinculación. Es decir, los Cuellos Blancos del Callao es una organización criminal que tomó por asalto la Administración de Justicia en el Callao, el Consejo Nacional de la Magistratura y la otra organización criminal que encabeza presuntamente el exalcalde del Callao es una organización criminal que se dedicaba a desfalcar el presupuesto, los dineros de los chalacos. Ahora, sin embargo, Juan Sotomayor está muy vinculado y era del mismo grupo político a Félix Moreno, ¿no? Que tiene que ver ya con los vínculos con el caso de Lavallato en el Callao. Es decir, ¿cuánto más grande podría ser esta organización criminal, ¿no? ¿Cuántas redes puede haber en el Callao a nivel de influencias políticas? Mire, esto es la punta del iceberg. O sea, esta investigación nos va a llevar a temas seguramente mucho más profundos y que seguramente vamos a encontrar muchos delitos. Porque si uno se pone a pensar, si solamente en empresas de limpieza pública han metido miles de trabajadores fantasmas, uno se pregunta, de los serenazgos que hay en el Callao, ¿cuántos eran fantasmas y cuántos no? La municipalidad tiene otras empresas, tiene personal administrativo, hay que determinar cuánto de ese personal que estaba en planillas realmente eran fantasmas o no. Ese es un trabajo histórico que tenemos que hacer conjuntamente con la Contraloría General de la República y con nuestros fiscales de corrupción de funcionarios. Los cuellos blancos están, digamos, en este momento totalmente al margen. Lo que decía el otro día el fiscal supremo Tomás Gálvez es que ya todos los cuellos blancos están en la cárcel. ¿Es verdad? Bueno, eso lo tendría que decir el doctor Pablo Sánchez, que dirige la investigación, ¿no? Él tiene todavía, tengo entendido que va a ser su informe final, también tenemos el informe final que esperamos de nuestro fiscal supremo Fernández Alarcón y también obviamente las investigaciones que continúa la doctora Rocío Sánchez. Yo no creo que todos estén en la cárcel todavía, hay bastante que explorar ahí. Claro, y se lo preguntaba porque ¿cuánto la ciudadanía puede tener la seguridad de que ya todas estas redes de corrupción que se instalaron, no solo en el Callao, porque lo que hemos visto es que esto se ha extendido a todo el sistema de justicia en su conjunto, ya está en jaque o ya dejó de operar, o si es que van a volver a operar una vez que pase la ola? No, yo creo que aquí hay un antes y un después. Ajá. ¿No? El punto de quiebre ha sido el operativo que hicimos en el Callao para detener a los primeros miembros de los Cuellos Blancos, ¿no? A partir de ahí,
Obviamente los que han estado o estaban o pretendían hacer actos de corrupción a nivel nacional a través de la Administración de Justicia, creo que han puesto las barbas en remojo y se han puesto al cuidado porque saben perfectamente que la Fiscalía contra el Crimen Organizado no se casa con nadie. Entonces, nosotros tenemos fiscalías contra el crimen organizado a nivel nacional y los fiscales de crimen organizado están altamente preparados, tanto psicológica como jurídicamente, para enfrentar este tipo de organizaciones criminales. Ahora, y a nivel de preparación es importante, porque yo recuerdo el año pasado, fiscal, usted de alguna manera alzaba la voz y decía que faltaba plata, faltaba presupuesto dentro del Ministerio Público y faltaba presupuesto dentro de su unidad, que es una de las más importantes también, para desarticular a estas organizaciones criminales. Sigue pasando por una situación complicada. Entiendo que la fiscal Zoraida Ábalos le ha dado todo su apoyo, usted lo ha mencionado, sí. Pero a nivel ya de plata, ¿hay plata? No. Yo siempre he dicho que este gobierno nos ha arrinconado. Lamentablemente esa es la realidad. El Ministerio Público no tiene un presupuesto real. Estamos viviendo de limosnas del Ejecutivo. ¿Limosnas del Ejecutivo? Sí. ¿Y usted del presupuesto que ha pedido nuestra fiscal de la Nación, nos ha dado la tercera parte, que solamente nos sirve para gastos corrientes? Por ejemplo, nuestra fiscal de la Nación tenía como proyecto crear 10 fiscalías más contra la trata de personas y lamentablemente no lo vamos a poder hacer porque no tenemos presupuesto. Tenía, por ejemplo, el proyecto de dotarnos de vehículos, que eran más o menos 16, 20 vehículos, nos han dado solamente 10 porque nos falta presupuesto. Entonces, la logística que nosotros necesitamos no es la adecuada para enfrentar a las reuniones criminales, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber una decisión política para enfrentar al crimen organizado, tiene una decisión política para enfrentar la trata de personas. O sea, no le podemos dar la espalda a la lucha contra la trata de personas, porque en la trata de personas es un delito muy grave porque el objeto del delito es un ser humano. Son víctimas que son explotadas sexual y laboralmente, ¿no? Y nosotros no podemos darle la espalda a eso. ¿Cuánto presupuesto necesita mínimamente el área que usted dirige para, digamos, seguir luchando de manera eficiente contra el crimen organizado? Mire, yo he sostenido que por lo menos para este año necesitamos unos 8 millones. Para lo que no va a haber, para lo que son los viáticos, para los operativos, no solamente los viáticos, sino la diligencia que hacemos a nivel nacional, los exorcios internacionales, comprar vehículos, hacer toda la logística tecnológica que tenemos que tener, contratar más personal, porque imagínense usted tiene 4 fiscales y tiene un asistente para 4. O sea, un solo asistente para 4 fiscales. Eso es imposible. Pues es inhumano que un solo muchacho, ¿no es cierto?, que es abogado recién salido o hasta bachiller, tenga que estar de asistente de 4 fiscales. Eso es imposible, así no se puede trabajar. ¿Y cuánto presupuesto le han dado para este año? No, estamos dentro del presupuesto general de la institución, o sea, de ahí tienen que darnos a nosotros nuestro pedacito, ¿no? O sea, no hay un presupuesto que haya tanto para crimen organizado, tanto para trata de personas, no. El presupuesto es todo, esta es la cantidad, y ahí la Fiscalía de Nación ya con los gerentes tendrán que darnos equitativamente de lo que alcance algo, ¿no? Una migaja, pues. Y entendiendo que ustedes pues nos están enfrentando a carteristas. En la mayoría de casos estamos frente a delincuentes de altísimo nivel y me imagino que la vida de muchos fiscales que integran su equipo está en riesgo. Mire usted, hoy día mismo en la madrugada hemos tenido un operativo donde hemos utilizado 40 fiscales contra una organización criminal dedicada al tráfico de oro. En este momento mis fiscales están en pueblos donde tú no puedes llegar en vehículo, tienen que ir a ver esos 2-4 horas caminando y todavía no sabemos dónde están porque todavía los celulares no entran, no hay señal y ojalá que en el transcurso de las horas ya estén retornando a la ciudad de Trujillo, en algunos otros a Chimbote porque hemos atacado por diferentes caminos porque la ciudad donde se ha operado es un pueblo inhóspito, ¿no? Y ese es el riesgo que corremos todos los días. Y esa es la problemática que tenemos. Vamos a tener, espero, se pidió la medida para 30 detenidos, se está incautando una cantidad de oro, ¿no es cierto? En términos nacional creo que 200 kilos que se ha incautado. Y entonces todo esto genera pues recursos para poder investigar, hay que pagar peritos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, en la Fiscalía contra el Crimen Organizado tenemos 3 peritos acústicos. Y los peritos acústicos son importantes porque nos sirven para establecer la veracidad de las voces en las escuchas telefónicas. Y usted comprenderá que en una sola investigación, solamente en los cuellos blancos tenemos más de 50.000 escuchas. Con 3 peritos no lo hacemos, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta el tema de las investigaciones, en específico el de los cuellos blancos, que quizá es uno de los más emblemáticos y más sensibles? Declaraciones del fiscal supremo Tomás Gálvez, él ha dicho, y ha sido muy duro el día de ayer y el fin de semana, contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ha dicho que el verdadero poder lo tiene Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez. No, lo que ocurre es que en el Ministerio Público es una institución jerarquizada, ¿no? El Ministerio Público, los fiscales,
provinciales y superiores, por mandato constitucional tenemos autonomía e inviolabilidad en el cargo. Es decir, los fiscales no podemos estar bajo presión de nadie. Si un fiscal lo presionan es porque él se deja presionar. Yo siempre digo a mis fiscales, un fiscal solamente lo presiona la Constitución, la ley y su conciencia. Yo no puedo admitir que un superior me presione para yo direccionar una investigación o para yo torcer una investigación, porque eso depende de mí. Yo no le voy a rendir cuentas de mis investigaciones a la Fiscal de la Nación, le rindo cuentas al órgano jurisdiccional y finalmente a la población. Entonces, si un fiscal se deja presionar es porque es presionable. A un fiscal valiente no lo presiona más que la ley, la Constitución y su conciencia. ¿Usted ha sentido, porque vamos, en el caso de los cuellos blancos que se investigan dentro de su sector, es muy sensible? Ha habido presiones, no sé si contra usted, y quizás es el jefe, pero contra los fiscales del Callao, los fiscales valientes que están desarticulando e investigando estos casos? Mire, lo que ocurre es que el prestigio que tiene las fiscalías contra el crimen organizado, que ha sabido ganar día a día cada uno de los fiscales, hacen que cualquiera tenga miedo a intentar presionarlos. Entonces se cuidan mucho. Por eso que durante esta investigación, por lo menos durante el tiempo que yo he estado coordinando esta investigación, yo no he sentido presiones de nadie. Y tampoco se lo iba a permitir. Pero cuán complejo es, porque me imagino que es tremendamente difícil que la propia fiscal, Sandra Castro, por ejemplo, dentro de su investigación y su tesis fiscal, comprenda a 2 fiscales supremos, o a 3, ya no recuerdo si están los 3, a Pedro Chávarri y Tomás Gálvez, dentro de esta investigación, porque estamos hablando que son fiscales supremos en ejercicio en medio de investigaciones fiscales. Bueno, eso lo único que demuestra que nuestras fiscales son valientes, ¿no? Eso es simplemente, cuando encuentras alguna evidencia, tienen que darlo a conocer. Lo único que ha hecho la doctora Sandra Castro es poner en conocimiento de estos hechos al fiscal supremo. Ella no le está imputando cargos, simplemente hay una declaración de determinados cuadros eficaces, en esta declaración dicen tales situaciones de determinados personajes y ella, como no tiene competencia para investigar supremos ni superiores, lo que hace es emitir un informe al doctor Pablo Sánchez para que él tome la rienda de esta investigación. Es lo único que ha hecho, dar cuenta de lo que ha encontrado en su investigación, y eso significa la valentía. Eso significa que no ha tenido miedo para ocultar, ni tampoco ha tenido presiones de nadie para torcer la investigación. Y eso es rescatar en la doctora Sandro, no solamente la doctora Sandro, sino la doctora Rocío Sánchez, que es la que dirigió la investigación, ¿no? Sí, claro que sí. Pero, digamos, estas discrepancias o divisiones en el más alto nivel del Ministerio Público, en la Junta de Fiscales Supremos, y ya conocidos por todos públicamente, ¿no terminan de alguna manera golpeando las investigaciones o haciendo más difíciles las investigaciones? ¿O eso ya es una cosa...? No, esa es cosa de gringos, como yo digo yo, ¿no? Allá que se peleen ellos. Los fiscales tenemos autonomía. Nosotros no tenemos por qué sentirnos atemorizados. Un fiscal valiente no tiene por qué tener miedo de esos temas. Ahora, ¿cuánto, digamos, ya el avance en el tema de los cuellos blancos ha sido importante? ¿Se vienen nuevas revelaciones? ¿Cómo avanza ese trabajo de ambas fiscales? Con el tema de los cuellos blancos, que Nuestra Señora Fiscal de la Nación creó un equipo especial. Sí. Dirigido por el doctor Pablo Sánchez, por el doctor Fernández Alarcón, el doctor Pifir, que son, digamos, superiores y supremos, y la doctora Rocío Sánchez. Sí. Ellos son los encargados en este momento de hacer las pesquisas en estas investigaciones. Yo desde ese momento me alejo de la coordinación de este grupo, en consecuencia no podía decir a qué porcentaje de emisión están, porque no tengo contacto ni personal, ni mucho menos documental de esa investigación. Solo para terminar, fiscal, yo recuerdo el año pasado usted en algunas entrevistas mencionaba que muchas de las investigaciones que están, digamos, bajo su supervisión estaban en riesgo por temas presupuestales. ¿Tenemos una situación similar en este momento? ¿Hay investigaciones que se pueden terminar cayendo, que pueden terminar simplemente estancándose debido a que no cuentan con los recursos suficientes, con el personal suficiente, con el apoyo suficiente? Claro, la sociedad nos exige resultados. Lo que pasa es que la comunidad, la sociedad no sabe en las condiciones precarias con que los fiscales de crimen organizado, y no solamente nosotros, nuestros fiscales antidroga, nuestros fiscales anticorrupción, nuestros fiscales de medio ambiente, todos trabajamos en condiciones precarias. Y claro, si usted no tiene peritos para hacer las pericias en el momento oportuno, teniendo en cuenta que el nuevo Código Procesal tiene plazos perentorios, se nos van a caer los casos. ¿Por qué? Porque el investigado con toda razón no va a decir, ¿sabe qué? Lo voy a esperar a usted 3, 4 años para que me haga la pericia. Le planteo un control de plazos. Sí, claro. Y entonces cuando vamos a acusar nos vamos débiles porque no tenemos la pericia correspondiente. Es decir, los resultados no se van a ver ahorita, se van a ver en juicio oral. ¿Por qué? Porque el fiscal, a falta de esta logística, a falta de la tecnología y de la ciencia que debemos aplicar, nos vamos pues prácticamente sin pruebas contundentes
y tenemos que defender nuestro caso con lo que tenemos. Y pese a estas circunstancias, fíjese usted, el año pasado la Fiscalía de Crimen Organizado a nivel nacional hemos logrado 72 sentencias contra igual número de organizaciones criminales en todo el territorio nacional. Y en este momento, no sé si tiene la métrica, ¿cuántos casos están en riesgo, digamos, de caerse, de tener problemas debido a estos motivos que Fíjese, mencionaba? no solamente es un problema del Ministerio Público. Nosotros formulamos la acusación y por falta, obviamente, de juzgados, de cantidad de jueces, desde el momento en que el fiscal acusa, tiene que pasar a la etapa intermedia que se llama control de acusación. En el momento en que el fiscal presenta su acusación, para que le fijen fecha de audiencia para control de acusación, pasan entre 4 a 6 meses. Y después que pase el control de acusación, para que fijen fecha de audiencia, de inicio de juicio oral, pasan otros 6 meses. O sea, un año solamente en 2 etapas, pasar de un lado a otro. Y eso, obviamente, también significa que el Poder Judicial no tiene los recursos necesarios para crear más juzgados. Entonces, yo también pido que le den recursos al Poder Judicial, porque con la cantidad de jueces no lo hacemos. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que por exceso del plazo de prisión preventiva, los criminales están saliendo, pues. Y eso buscan los abogados. Comienzan a presentar una serie de escritos para hacer larga la investigación y después decir, ya pasaron los 36 meses, ya tienen que salir libres. Y una vez que salen libres, usted no los encuentra, pues. Y ahora, y ese es un tema ya mucho más de fondo y que tiene problemas en la estructura del sistema de justicia. ¿Se está viendo eso, por ejemplo, en una eventual reforma de justicia en el país? No lo sé. Sinceramente, no sé, porque la última reforma que hicieron... ¿No le pareció una cosa inocua, al menos en resultados? Claro, porque la principal reforma que tienen que hacer es modificar la ley orgánica del Ministerio Público, darnos modificar nuestra ley o la carrera fiscal, por ejemplo, y esa el Congreso de la República nunca la vio. Entonces ahí estamos con una ley orgánica de 1980, cuando estamos con un nuevo código procesal, donde tenemos que establecer una nueva estructura de las fiscalías y con una ley orgánica que no es una estructura antigua. Entonces imagínese usted, el Congreso tiene también que legislar para modificar esos temas. ¿Cree que la Junta Nacional de Justicia ayude en algo a resolver la problemática o...? Yo espero que sí. Yo espero que sí, que para empezar limpie la casa. Es lo que queremos todos, ¿no? Que no se demoren mucho en establecer quiénes se van a quedar y quiénes se van a ir, quiénes tienen procesos, quiénes no deben estar ahí. Yo creo que ese es el principal objetivo que debe tener la Junta en este momento para dar resultados de todos los fiscales y jueces que están cuestionados y que hay muchos que tanto la Corte Suprema como al Ministerio Público ha pedido destitución de estos jueces y fiscales, y eso creo que se tiene que hacer. ¿Y en la Fiscalía muchos se tendrán que ir? También. ¿Algunos nombres? No, eso sí no le puedo dar. Bueno, muchas gracias, fiscal. Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, contándonos un poquito de todo lo que se viene haciendo en este sector que es sumamente sensible. No hay que olvidarnos, porque claro, nos concentramos en Lavallato, que es muy importante, claro que es importante, pero también hay una serie de organizaciones criminales que hay que desarticular, y lo importante es que tengamos recursos para desarticularlas. Nos vamos a una pausa. Muchas gracias nuevamente, fiscal. Nos vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos para hablar del Club de la Construcción, el famoso Club de la Construcción, porque ya no por el lado del Ministerio Público, sino que Indecopi también ha iniciado un procedimiento sancionador contra más de 30 empresas, 30 constructoras entre peruanas y brasileñas, 28 ejecutivos o ex ejecutivos. Vamos a ver cómo avanza esa investigación por el lado administrativo. No se vayan.